Me llamo Guillermo Bolafri Valladares, soy medium y pertenezco a un grupo de medium aquí en Málaga donde ayudamos a los espíritus a pasar la luz. Y toda la información que los espíritus o seres elevados cuando vienen a nuestro grupo nos dan es la que yo voy poniendo en los vídeos. Si os gustan los vídeos, suscribiros, darle a me gusta, a la campanita para que os avise YouTube. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta o queréis incluso que yo toque algún tema del mundo oculto, de la magia, de las energías, de los espíritus, pues solo tenéis que ponerlo aquí debajo del vídeo, en la caja de comentarios, o a mi Messenger, a Guillermo Bolafri Valladares, y yo en cuanto pueda, pues iré haciendo los vídeos, ya sean preguntas o sean sugerencias de temas a tocar. Y ahora pues vamos a seguir con alguna pregunta y alguna reflexión y espero que os guste. Bueno, es una pregunta pero con algún comentario. Dice que no quiere entrar en polémica, pero lo que quiere ni ofender a nadie, pero dice: ¿por qué en la doctrina espírita es recurrente encontrar referencia a Jesús o a Dios? Me permito interpretar que se refiere al Dios hebreo. En la Biblia muchas veces dice y recarga la prohibición de prácticas ocultas, espiritistas, adivinadores, etcétera, etcétera. ¿Cómo cuadra esto? Resulta que en la doctrina espírita, que no es religión, hay que decirlo, no tiene nada que ver con la religión. La religión es una cosa y la doctrina espírita es otra. No tiene nada que ver. ¿Qué ocurre? Que la doctrina espírita precisamente cree en Dios, cree en Jesús y cree pues en esas divinidades que hay allí arriba, ¿no? Esos hermanos mayores que están ahí cuidándonos. Es muy sencillo. La Biblia lo que quiere es, yo siento que a lo mejor decir esto, ¿no? Si alguien se ofende, a alguien que sea muy religioso. Pero como ya digo, esto no tiene nada que ver con la Iglesia. La Iglesia como institución, yo no creo en ella. Sí creo en algunas personas que están dentro de esa institución, como algunos curas, algunos frailes, algunas monjas, que sí están ahí por una devoción, por ayudar, por esa llamada, ¿no? que se suele decir que ellos han tenido, ¿no? Y les ha llamado Dios y bueno, se han ido a la iglesia porque es lo más cercano que tienen para poder ayudar y llevar una vida que ellos creen que va acorde con esa llamada, ¿no? Hay que recalcar que una cosa es la humildad y otra cosa es el no tener riqueza, porque la gente suele confundir el ser humilde con ser pobre y no tener nada, y no es así. Una persona puede ser muy espiritual, muy buena persona, estar ayudando siempre a los demás y al mismo tiempo ser millonario. Y con ese dinero ayudar a, por ejemplo, a hacer una fundación o a hacer un comedor social o cosas así, ¿vale? Porque cuántos actores hay que simplemente pues, hacen labor social de ayudar en diferentes sitios, ¿no? Como por ejemplo se ven muchas veces que hay algunos que van a África y con su dinero pues se crean escuelas, se crean hospitales. Esas personas que tienen las posibilidades económicas de poder hacer eso y tienen ese corazón de hacerlo desinteresadamente, pues lo hacen. Y luego hay otros que precisamente tienen ese dinero para que trabajen eso precisamente, para que trabajen esa humildad y ese desinterés de ayudar a la gente y no lo logran. Y luego en otra vida pues sencillamente cogerán la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, ser uno de esos pobres que necesitan ayuda. Yo respeto a todas esas personas que sí hacen esa labor, que se van muchos de misioneros, aunque también hay gente que no es religiosa y también hace esos trabajos de misioneros. Incluso cogen sus propias vacaciones, se pagan el viaje y ponen dinero de su bolsillo, aunque solamente tengan, no sé, un pequeño ahorro o la paga extra que la han cogido y utilizan sus vacaciones para irse a ese país
que necesita ayuda. Y con su dinero y el de muchos que hayan recaudado, pues le pegan un empuje, ya sea para montar un colegio o un hospital, ¿no? Esas personas son las que merecen la pena de alentarlas, ¿no? Pero luego la Iglesia como institución, si veis la realidad, se ha convertido en una empresa. Ya no es lo que en un principio, entre comillas, se debía haber sido. Es decir, en un principio se creó una iglesia supuestamente para ayudar a los demás, para impartir la palabra de Dios. Bueno, aquí hay que decir que la iglesia se fundó después de que Jesús muriera. Es decir, no la creó Jesús, la creó el hombre. Eso creo que hay gente que no lo sabe. Incluso la Biblia se escribió 200 y pico años después, creo que fue. Si no son 200 y pico, son 300 y pico. Pero se escribió esa Biblia que no la escribió Jesús, que también hay que decirlo. ¿Qué ocurre? Ya se hizo con una intención, porque ya se empezó a desvirtuar esas enseñanzas de Jesús. De hecho, como esas enseñanzas de Jesús, luego los hombres quisieron crear su propia iglesia. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que se podía sacar dinero de ahí. De hecho, se sigue haciendo ahora. Es decir, tú vas a la iglesia, echas dinero en el cepillo y le das dinero a esa iglesia, a la institución, cuando ese dinero después a lo mejor no llega donde tiene que llegar. No lo digo por nada, lo digo simplemente porque el Vaticano es uno de los sitios más ricos que hay en el mundo. Nada más que tenéis que ver el Vaticano, si el que haya estado en el Vaticano, la de dinero que ha costado montar aquello. O incluso, bueno, ahora el Papa, la cruz que lleva, creo que sigue teniendo una de, no sé si es de madera o de plata. Bueno, el de antes era de oro y era una pedazo de cruz que con esa cruz podía comer muchísima gente. Bueno, muchas cosas, ¿no? ¿Para qué me voy a extender en esto? Luego, sin embargo, también tienen empresas y el que quiere investigar, que investigue y se dará cuenta de que es así. Ellos defienden o dicen que si tenemos sexo, que sea para procrear. Incluso demonizaban hasta hace muy poco los condones, ¿no? Los preservativos. Cuando ellos tienen una empresa que son la principal productora de preservativos, ¿no? Ellos tienen esa fábrica. Es más, tienen una fábrica donde se crean armas, propiedad de la iglesia. Hay muchas. El que quiera que investigue, ¿vale? Yo siento si esto escuece a alguno, pero es la realidad. Entonces, la institución que es creada por el hombre y precisamente también para dominar a los hombres por medio del miedo. De hecho, hubo en aquella época mucha gente que, como no estaba de acuerdo con lo que querían hacer uno o sencillamente también querían mandar, pues ¿qué ocurrió? Pues las tres principales religiones, o sea, la cristiana, la judaica y la musulmana, se separaron. Cada uno tiró para un lado, aunque la base es exactamente la misma, porque las tres beben de Jesús. Vuelvo a decir, Jesús no creó la iglesia la creó el hombre. ¿Qué ocurre? Ellos se dieron cuenta que escribiendo tal y como ellos a su conveniencia, a los que mandaban, escribiendo una serie de cosas, dominaban a las personas, metiéndoles miedo, como diciéndoles, por ejemplo, una de tantas, que si no hacemos caso a Dios, pues Dios nos castigará. Tenemos un Dios vengativo, según las escrituras de la Biblia. Las de las demás no lo sé, porque no las he leído, pero nuestra Biblia, lo que nosotros nos han enseñado es que tenemos un Dios vengativo, irascible, que se puede mosquear y nos castiga, ¿no? Incluso nos puede mandar inundaciones para quitarse del medio a la mayoría de la humanidad, ¿no? Ahí tenemos a Noé, ¿no? Que creó el arca y nada más que salvó animales. A los demás le dieron mucho por ahí. ¿Por qué la Biblia prohíbe las prácticas ocultas, espiritistas, adivinadores, etcétera, ¿no? Como ya he dicho, es muy sencillo.
Si tú entras en contacto con los espíritus, con esos hermanos elevados que tenemos ahí, vamos a saber la verdad. A nosotros, en las reuniones, nos vienen muchas veces curas, nos vienen rabinos, de todo tipo de religiones, ¿vale? Imanes, o sea, nos vienen de la judaica, la hebrea, la musulmana, la cristiana, y todos nos dicen lo mismo, que se dan cuenta de que han estado engañando a la gente. Y encima tienen un sentimiento de culpa por haberlo hecho, es decir, no son malas personas, simplemente, ¿qué es lo que le decimos nosotros? Ellos han aprendido una serie de cosas, una serie de doctrinas, ¿no? Y esas doctrinas son las que están pues dándolas a conocer a toda la gente, como es normal, ¿no? Un cura cuando está haciendo en el púlpito su oración, está hablando de una enseñanza que viene en la Biblia. ¿Qué ocurre? Que unas sí estarán bien, pero hay otras que están como cortadas y dicen lo que ellos quieren o la que la institución de la iglesia quiere que sepan, ¿no? Porque luego hay otras que cortan, porque luego hay otros documentos, otros libros también iguales de antiguos que la Biblia, donde dicen a lo mejor esa enseñanza que en la Biblia llega hasta un punto, en ese otro libro, en esas otras escrituras, son más amplias y dicen más cosas. Como por ejemplo, que se habla de la reencarnación, que se habla de los espíritus, que se habla de otros mundos, de otros reinos. Los reinos de Dios son otros mundos, otras dimensiones, otras esferas, ¿vale? Y hablan de otros seres. De hecho, incluso Jesús se habla en otras escrituras, hablan de viajes astrales. No lo dicen como viajes astrales, pero tal y como lo describe, son viajes astrales, ¿vale? Incluso llegan a entrar en comunicación con otros espíritus que son elevados y hablan con él. De hecho, Dios, ¿qué es lo que es? Si no es un espíritu muy, muy elevado, ¿qué es lo que es? Y habla con Jesús. ¿Eso qué es? Eso es una comunicación espiritual. Jesús, como hombre, se estaba comunicando con espíritus. ¿Por qué la Iglesia rechaza eso y encima dice que tiene que ser prohibido o demonizado? Porque también decía que el que hablaba con el espíritu, el que era medium, era que hablaba con el diablo, ¿no? Era adorador del diablo. Ahí tenemos la Santa Inquisición. ¿Cuánto daño ha hecho? ¿Cuántas matanzas ha hecho? ¿Cuánta gente ha torturado para que exima sus pecados? Cuando en realidad simplemente era un medio. O simplemente era una persona que sabía de plantas y con esas plantas curaba a personas. Eso tampoco se podía. Entonces, todo eso, otra cosa, la palabra hereje, que ellos la utilizaban como insulto, como algo malo, resulta que hereje significa libre pensador. Entonces, cuando le decían a alguien como insulto o como un ataque diciéndole hereje, estaba diciendo que era un libre pensador y que no podía pensar por sí mismo, que tenía que decir lo que decía la Iglesia, tenía que pensar como la Iglesia, y si no pensaba como la Iglesia iba a la hoguera. Y por eso había tantos que se ocultaban. Por eso de ahí viene el ocultismo precisamente, porque esas prácticas con las hierbas, esas mediunidades que tenía la gente, esas ayudas que hacían, eran ocultistas en realidad, pero obligados por culpa de la Iglesia, por que no los descubrieran y no los mataran. Era así de simple. No digo yo que en aquel entonces no hubiera gente que tuvieran malas intenciones, como en todo, igual que ahora, que también existía la envidia en aquel entonces, igual que un granjero que tenía unas tierras, lo que es la linde que separaba unas tierras de otras, cuántas veces ha habido disputas porque mi tierra llega hasta aquí, no, mi tierra llega hasta aquí, y uno al otro lo ha matado por culpa de esa linde que a lo mejor era 1 metro, no había más. Pues envidia hay en todos lados. Entonces en este mundo también hay envidia. Pero de eso se trata, ¿no? Que tenemos que aprender de todas esas cosas. Vuelvo a decir, si tú eras capaz de comunicarte con los hermanos superiores, como hacía Jesús, eso era malo. Porque entonces, encima que tú veías la cosa
no como la Iglesia, sino como un libre pensador, como ese hereje que lo utilizaba la Iglesia como insulto, pues al saber la verdad, a lo que te comunicaba el Espíritu, tú solo podías comunicar a más gente. Si tú solo comunicas a más gente, esa masa empieza a crecer. ¿Qué ocurre? Esos libres pensadores, esos herejes, se salían de la Iglesia. Perdían adeptos, perdían dinero, porque tú, cuando ibas a la Iglesia y querías que se te perdonaran los pecados, la Iglesia te decía que dieras un diezmo, que dieras dinero. Y al dar dinero ya eras libre de pecado. Hasta la próxima. Cuando hicieras algo más, el que tenía dinero iba otra vez a la iglesia y le decía al cura o al sacerdote, ¿no?, que estuviera, le decía: perdóneme, padre, porque he pecado. Vale, reza tanto, suelta la pasta, que yo te libero por la gracia de Dios, estás libre de pecado. Y estabas libre de pecado. Ya está, simplemente. Y eso en realidad no es la iglesia. Eso no es así. La iglesia en un principio no se creó para eso, sino para reunir. Además, iglesia significa reunión. Era para reunir a una serie de personas para fomentar la espiritualidad. Pero eso se desvirtuó cuando vinieron estos intereses, ¿no? Cuando se dieron cuenta algunos que querían mandar, pues que podían sacar. Entonces, hombre, yo no sé qué pensaría Pedro, que fue el primero que creó la iglesia, el apóstol Pedro. Yo no sé qué pensaría en aquel entonces cuando vio cómo se desvirtuó todo el tema que él había creado. Yo me sentiría muy mal, sinceramente. Yo me revolvería no sé, no se suele decir, en mis tripas, no sé, me revolvería en las tripas, viendo que lo que hemos intentado predicar Jesús y esos 12 apóstoles se ha desvirtuado totalmente y que se ha ido llevando para un sitio donde no tiene nada que ver con esas enseñanzas de Jesús. Y por eso precisamente la Iglesia no quería que esas prácticas se dieran, porque si esa masa se va aumentando más, se les cae todo el tinglao, se les cae. De hecho, ahí se está viendo, ¿no?, cuántos curas hay que violan a niños y no pasa absolutamente nada. Fijaros el poder que tienen. No pasa absolutamente nada. No hay nadie que pueda hacer nada contra la Iglesia. Ese es el poder que ha cogido. Es una lástima. Yo creo que a la Iglesia como tal le queda poco. Eso es lo que pienso. Porque si sigue como va muy mal. Y la gente cada vez se va dando cuenta más de las cosas. Cada vez yo creo que los mismos religiosos se darán cuenta, o se están dando cuenta, de lo que hay en realidad por encima de ellos. Por eso digo que esas personas sí merecen ese alabo, ¿no?, por su trabajo, ¿no?, ese trabajo que hacen desinteresadamente hacia los demás, que en realidad podrían seguir haciéndolo sin tener que pertenecer a la iglesia. Lo que pasa es que es el camino más rápido y mejor para no encontrarse trabas a la hora de conseguir dinero, a la hora de conseguir alimentos, a la hora de conseguir permisos a lo mejor en algún país. Si viene con nombre de la iglesia, tienen muchísimas puertas abiertas. Y eso es lo bueno que tiene. Pero gracias a esas personas que ayudan desinteresadamente, no la institución. La institución no tiene nada que ver. Entonces, ya digo, yo hablo de la iglesia, no voy a hablar ni de la iglesia musulmana ni ninguna otra, porque no las conozco, ¿vale? Conozco algo más también la budista, que es una de las que más se acerca a esa espiritualidad, aunque no te digo yo que haya alguno que por ahí también colee, ¿no?, o coge. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Pero esas enseñanzas, la enseñanza del Tao, por ejemplo, son muy buenas para trabajar el interior. Entonces yo creo que ya queda contestado esto
Bueno, aquí hay una serie de preguntas también que hace un compañero. Dice, ¿habéis preguntado qué ocurre con toda esta gente que abunda últimamente realizando rituales de magia? Dice, hay gente que los hace sabiendo y otros sin saber. ¿Qué consecuencias tiene realizarlo? A ver, los rituales de magia, como ya he dicho anteriormente o en otros vídeos, ¿con qué intención estás haciendo esos rituales? Si tu intención es hacer un ritual de magia de forma negativa, es decir, para mandar una intención mala, por ejemplo, lo que se suele conocer, que es el más simple, el mal de ojo, ¿vale? Eso puede ser consciente o inconsciente. Inconscientemente es cuando, por ejemplo, alguien conoce a alguien que le está yendo muy, muy bien en la vida, que incluso le han subido el sueldo, o se ha comprado un coche nuevo, o no sé, ha encontrado un trabajo que es mejor que el suyo propio, ¿no? Que el mío. Y si yo tengo envidia, digo, hay que ver la suerte que tiene, que con lo poco que hace y lo bien que le va. No sé qué. Eso ya es envidia, ¿no? Eso es envidia. Entonces, ¿qué ocurre? Inconscientemente tú le estás mandando una energía negativa, de envidia, sin saberlo. Y puede que a lo mejor tu energía sea más fuerte que la del otro y esa energía le va a llegar. Y a lo mejor a esa persona empieza a irle mal. A lo mejor el coche, que era el último modelo, un coche grande, ¿no? Caro, pues empieza a darle muchos problemas. Y es por esa mala intención que tú le has enviado con esa envidia. Como diciendo, hay que ver el coche que se ha comprado el tío, que es mejor que el mío, y, y esto cómo lo habrá podido pagar, y esto no sé qué, y estás ahí con el rum rum, ¿no? De esa envidia, y esos pensamientos les llega a esa persona. Entonces puede que a lo mejor ese coche empiece a romperse más seguido de la cuenta, ¿no? O que a lo mejor en el trabajo, si tiene un trabajo mejor o son compañeros de trabajo y uno sube de categoría y el otro no, pero inconscientemente no lo estás haciendo adrede. No te das cuenta que lo que estás haciendo le puede afectar al otro. Porque todo lo que pensemos es energía, todo lo que hablemos es energía y todo lo que hagamos se va a proyectar hacia esa persona que la estamos dirigiendo. O incluso si tiene una persona muy buena salud, que no se pone apenas malo, y a lo mejor hay alguien, un vecino, que sí se pone malo muy a menudo, pues puede enviarle esas envidias, esas malas energías, y ahora empieza a enfermar. Y luego tiene que ir la gente, por lo mejor, a curandero, y ese curandero, poniendo las manos, sana a esa persona. ¿Pero por qué? Ese curandero proyecta la intención de sanar a esa persona. Pero si, por ejemplo, la persona que está mandando esa envidia, esas malas energías, tiene la energía más baja que el otro, pues no le va a afectar, ¿vale? El otro va a seguir con su coche intacto, con su trabajo intacto, no va a tener problemas ni de salud ni de nada. Con los rituales, pues exactamente lo mismo. Dice que hay algunos que saben utilizar estos rituales y otros no. Pues sí, hay quien está adoctrinado en la magia y precisamente pues sabe lo que está haciendo intencionadamente, sabe, ya sea para bueno o para malo, sabe lo que está haciendo. Y eso va en repercusión, como ya he dicho. Si tú no sabes lo que estás haciendo, va a ser exactamente igual. Porque lo importante es la intención que tú estés poniendo, sepa o no sepa hacer un ritual, aunque te estés inventando el ritual, la intención es o positiva o negativa. Y eso es lo que estás proyectando. O eso es lo que luego vas a recibir. Sepa o no sepa hacer magia. Pero realmente tú todos los días haces magia. Todo, exactamente todo, sin saberlo. Dice, ¿realmente son fallecidos los que nos hablan a través de las parafonías? Para el que no sepa lo que es una parafonía, es lo mismo que psicofonía, ¿vale? Lo que pasa es que el término psicofonía que se puso de primera hora está mal dicho, digamos, ¿no? Porque psico, en mente, se prefiere decir parafonía porque no es nada psicológico, no es nada mental en teoría, ¿vale? Lo decimos entre comillas, en teoría, porque el espíritu lo que hace una mezcla de su propia energía con la energía de las personas que hay allí o de los aparatos que hay allí o de la energía del ambiente, hace una mezcla y al hacer esa mezcla es cuando hace las manifestaciones, las diferentes
manifestaciones que pueda hacer un espíritu, ya sea una parafonía, un abrir y cerrar de puertas, encender y apagar luces, encender y apagar una tele, abrir cajones, mover objetos, coger objetos de aquí y hacer que se desaparezcan, que hagan que se aparezcan en otro lado, tocarte, infinidad de cosas. Me dice, ¿son realmente espíritus? Yo supongo que se refiere a si son también otro tipo de seres. Supongo que se referirá si hay espíritus o seres de otras dimensiones o de otros planetas, extraterrestres, vamos. He de decir que tanto espíritus como extraterrestres se pueden comunicar de igual manera. Lo que pasa es que a lo mejor el espíritu lo hace de una manera y a lo mejor el extraterrestre lo hace de otra. Eso nunca lo he preguntado, de verdad. Pero nosotros sí hemos tenido contacto con extraterrestres y hemos hablado con ellos. Y son de otras dimensiones o de otros planetas. Yo hago hipnosis y a través de la hipnosis, una mujer que estuve haciéndole una terapia, resulta que salió que era de otra dimensión, de un tipo de ser, y al mismo tiempo uno de esos seres se puso en contacto conmigo y empezó a hablar a través de la persona y me estuvo hablando de cosas de ese otro sitio de donde ellos vienen incluso, ¿no? Le hice una serie de preguntas, me fue contestando. Luego también podemos tener comunicaciones con esos extraterrestres a través de telepatía. Que tenga las capacidades mediúnicas desarrolladas, pues puede entrar en contacto ya sea con espíritu o con extraterrestres. Porque la telepatía la utilizan los dos, tanto el espíritu como el extraterrestre. ¿Cómo podemos diferenciar uno de otro? Pues a no ser que él te lo diga o que tú visualmente lo veas, porque hay veces que el medium puede ver al espíritu y otras veces no. Depende de muchas cosas. Dice, ¿qué o quién impide que se comuniquen con nosotros? Resulta que si el medium no tiene la suficiente energía o sencillamente no se encuentra bien emocionalmente ese día, o tienes problemas en la cabeza que a lo mejor no sintoniza bien, ¿vale? Pues eso puede ser una causa del por qué ese espíritu no se puede comunicar. Sí se puede comunicar, lo que pasa es que el medio no está receptivo, ¿vale? No está en la frecuencia adecuada por todo ese ruido mental que tiene. Luego el espíritu también puede ser que no tenga la suficiente energía para poder comunicarse con ese medio. Aunque el medio esté bien, esté fuerte, pero el espíritu no tiene energía. Entonces por eso hay muchas veces que cogen la energía de la persona o de, por ejemplo, muchas veces las baterías de los equipos eléctricos que hay alrededor, que se les va la batería por completo, que muchas veces cuando hemos salido a hacer investigaciones parapsicológicas, sencillamente, aunque llevaban las baterías de las cámaras o de las cámaras de fotos, de las cámaras de vídeo, de lo que sea, de las grabadoras, entrar en un sitio y la batería de repente agotarse del momento, cambiársela y esa también agotarse. Hay veces que a lo mejor con las primeras ya les vale y ya hacen la manifestación que quieren y ya está, ¿no? Entonces la segunda a lo mejor ya te vale. Pero hay veces que también se van o incluso te sales de ese sitio y la energía de esa batería le vuelve. Por eso hay veces que hay espíritu que a lo mejor el medium lo ve solamente la cabeza o lo ve de cintura para arriba o solamente ve las manos, porque a lo mejor la mano le esté mostrando algo y solo ve las manos con algún objeto, o le está mostrando un anillo, o le está mostrando una imagen, pero solamente puede eso. No puede ni comunicarse, no puede por telepatía, no puede porque tiene bastante energía. A lo mejor le muestra porque no puede decirle lo que quiere, ¿vale? Y hay muchas veces, pues bueno, que el medium tiene que interpretar eso que le está mostrando con objetos a ese espíritu al medium, ¿no? Y a lo mejor si tiene a la persona delante a la que va dirigida todo eso que le están mostrando, pues le dice, pues mira, pues estoy viendo esto, pero a mí no me dice nada, pero a la otra persona sí, ¿vale? Eso es simplemente el por qué hay veces que se pueden comunicar y otras veces no. Dice, imagino que ese contacto debe tener unas reglas en el mundo espiritual, aunque la Biblia dice que está prohibido contactar con fallecidos. Es lo mismo que decía la otra persona
con la otra pregunta. Esa parte ya no la voy a contestar porque ya la he contestado arriba, pero eso de las reglas en el mundo espiritual, sí, hay reglas, ¿vale? Es decir, si hay un espíritu que está en la luz, pero todavía no tiene la suficiente fuerza o no tiene el suficiente conocimiento o la suficiente elevación o no ha hecho los suficientes trabajos comunitarios, vamos a decirlo así, pues puede que no tenga el permiso para bajar y comunicarse con los seres que están aquí en la Tierra. Si tiene la suficiente elevación, la suficiente conciencia y si tiene los trabajos que necesita para ese permiso, pues sí podrá venir aquí abajo a darle una vuelta a sus seres queridos, como por ejemplo pasa en la película Nuestro Hogar, ¿vale? Que baja el protagonista a ver a su familia, que ya ha pasado unos cuantos años, aunque allí arriba no hay tiempo, no hay espacio-tiempo, ¿vale? Es de una manera muy diferente aquí. Se encuentra pues que la que era la mujer ya estaba casada con otro hombre, él se enfada, bueno, todo lo que pasa en la película. Pues eso es lo que suele ocurrir en realidad. Incluso vienen, pero como no tienen la suficiente fuerza o no saben comunicarse con las personas, pues están aquí, los ven, incluso intentan tocarlos, intentan hablar con ellos, pero ni los escuchan ni pueden tocarlos. Hay veces que incluso gritan y no pueden, o incluso aunque no hayan ido a la luz, están aquí, pero como no saben, no tienen la suficiente elevación y conciencia y conocimiento, pues no saben cómo hablar con la persona, no tienen la suficiente energía, pues no saben cómo obtener esa energía y no pueden hablar. Entonces están interactuando con nosotros, dando vueltas alrededor nuestra, e incluso aunque estén aquí ahora mismo pegando chillidos, pues yo no los podría escuchar, porque no sabe comunicarse o no tiene suficiente fuerza. O yo simplemente, como he dicho antes, hoy no estoy receptivo y aunque estén aquí, pues no los escucho, ¿vale? Porque lo de la Biblia, como ya he dicho, ya lo he contestado arriba, que yo creo que me he explayado, aunque podía haber dicho muchas más cosas, pero tampoco es plan de que ahora me demonicen. Pero eso es lo que yo veo, ¿vale? Y siento mucho si, vuelvo a decir, si se ofende a alguien que es muy, muy religioso, pues simplemente le digo que abra los ojos, que no se enfade, que abra los ojos y que vea realmente lo que hay en esa institución. No en las personas, no en los curas ni en las monjas, digamos que son los que están a pie de calle, que son los que realmente ayudan a las personas. Pero los que están por encima, eso ya se han olvidado de ayudar. Eso ya lo que van es sencillamente a esto. Eso es lo que les interesa. Seguir teniendo sometidos a sus feligreses a través del miedo o cualquier tipo de cosa, ¿no?, que ellos utilicen precisamente para eso. Lo vamos a dejar aquí. Yo os doy las gracias por estar ahí escuchando. Y como ya digo, darle a me gusta, suscribiros, darle a la campanita para que os avise YouTube de los vídeos, de los que vayan saliendo nuevos. Si queréis mandarme preguntas a mi Messenger, Guillermo Bolofi Valladares, o aquí debajo del vídeo, con cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario. Como ya digo, gracias por escuchar.